¿Qué tal? Bienvenidos a estas clases de micología médica. El día de hoy estaremos estudiando ahora las micosis sistémicas y estén muy atentos porque estaremos estudiando las clases en diferentes videos, en diferentes partes, ya que estudiaremos cada una de las cuatro infecciones más importantes que vendrían siendo las coccidioides, paracoccidioides, histoplasma y algunos blastomicosis. Así es que la primera clase que estaremos estudiando son las coccidiomicosis. Este tipo de infecciones es causada por prácticamente dos hongos dimórficos dentro del mismo género que sería la coccidioides. Sin embargo, las especies vendrían siendo Imitis y Posadacea. Sin embargo, la más común y la más mencionada sería la especie de Imitis. Uno de los primeros casos que se mencionaron, que se describieron, fue en 1892 en Argentina con el científico Posadas, quien era un estudiante y discípulo del famoso patólogo Wernicke. Ellos encontraron en un paciente que presentaba tumores y úlceras de piel de 4 años, que ya estaba evolucionado, que ya tenía todo este tiempo con la infección, y se trataba de un soldado de las Pampas, de la región de El Chaco, que es en el norte de Argentina, y que ahora es conocido como una zona muy endémica. Debido a la similitud que hay en la forma parasitaria del hongo, de la esférula, con los parásitos del tipo protozoarios, pues se consideraba como una coccidia. En México se pudieron reportar los primeros casos en 1932 por Cícero y por Madrid también en 1948. Y de hecho, podemos mencionar que actualmente hay varios grupos del norte de México que se están llevando a cabo estudios epidemiológicos por el hecho de que también es muy común en estos lugares. Ahora, este tipo de infección, por lo que ya se presentó en la historia, puede presentarse también de manera clínica y primaria en la parte pulmonar. Sin embargo, también puede ser progresiva y diseminada hacia otros lugares, como puede llegar a afectar la piel, el tejido celular subcutáneo, los ganglios linfáticos, los huesos, las articulaciones. También podría encontrarse en lo que son las vísceras y el sistema nervioso central. El hábitat de este microorganismo sigue pareciéndose a algunas otras, sin embargo, es más específico hacia zonas que son semidesérticas. Por eso lo podemos encontrar en el continente americano, que guardan estas características. Por ejemplo, decir que es una infección que se encuentra en toda la parte fronteriza entre Estados Unidos y México. Los estados de Estados Unidos se llega a encontrar en California y Arizona vendría siendo el estado que más presenta casos. Texas, Nuevo México, Nevada y Utah, que son de los que se encuentran más cercanos a nuestro país. Y en México, pues vendría siendo Baja California, el norte, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Durango. Ahora, ¿qué características pudieran llegar a tener estos lugares? Bueno, están, aparte de decir semidesértico, pues hay tierras arcillosas y arenosas con escasa capacidad de retener el agua, es una de las características que tiene este microorganismo, y las lluvias, vamos a decir que son bajas, que puedan oscilar entre 150 a 500 milímetros al año y con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Claro que hay ciudades en estos estados que la temperatura es mayor y que también la temperatura en invierno pues es baja. Sin embargo, se ha visto que, y algo que tienen estas zonas es la variabilidad que hay en las temperaturas, ya que puede existir días que puede ir desde los 0 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados,
lo cual podríamos decir que es uno de los microorganismos y hongos que está limitado a estas zonas por la cuestión de que tiene resistencia a las temperaturas altas y que puede sobrevivir en estos lugares de extremos. Por lo cual podemos decir que es un microorganismo o es un hongo mesófilo que puede llegar a soportar entre 37 hasta 45-50 grados centígrados. La vía de entrada más común de estos microorganismos, de este hongo, es por vía respiratoria, que es la mayoría de los casos, del 95 al 98%. Sin embargo, pues se ha demostrado que existen casos cutáneos en los cuales llegan a entrar por algún traumatismo a través de alguna herida y que puede llegar a provocar la infección. Se llega a presentar con mayor frecuencia en individuos que están en contacto con la tierra, por eso los trabajadores que trabajan en la agricultura, también amas de casa, pues pueden llegar a presentar estas infecciones. Sin embargo, una de las cosas importantes, que a pesar de que es una infección en su mayoría de casos respiratoria, no se ha reportado transmisión de persona a persona, aunque hay un caso que fue de transmisión intrauterina. Recientemente, un científico llamado Guy Dicey comunicó un caso de transmisión también de enfermedad de un gato afectado hacia un ser humano a partir de la mordedura, ya que vendría siendo prácticamente por un traumatismo. Entonces también se puede llegar a presentar en animales, algo que es muy similar en las infecciones por la esporotricosis. Y el índice mayor de frecuencia en individuos vendría siendo campesinos. Sin embargo, también puede estar en mineros, trabajadores de construcción, soldados, deportistas del desierto, como son las carreras, aeromodelismo, deportes de extrema tolerancia, y como se puede también mencionar a los inmigrantes. Aquí podemos tener una imagen de cómo es el ciclo de vida y la patogenia que tiene coccidioides. Podemos observar de cómo se forman las conidias dentro de las mismas hifas, y que estas, al ser liberadas, pues normalmente podemos decir que son inhaladas y entra a afectar el sistema respiratorio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sobre todo de pacientes que están con un sistema inmunológico fuerte, pues este llega a pasar desapercibido, asintomático, o simplemente como una infección respiratoria leve. Pero en los casos más complicados y con pacientes que están inmunocomprometidos, pues estos pueden llegar a formarse, vamos a decir aquí, como tipo granulomas, los cuales van a formar en forma de levadura para poder resistir el sistema inmunológico, la reacción contra el sistema inmunológico, y poder propagarse hacia otros lugares. Se ha reportado que aproximadamente entre el 0.5 hasta el 2% de los casos han llegado a dar sintomatología pulmonar grave. En una proporción muy baja, de 2 en 1000 casos, la enfermedad tiende a diseminarse a otras partes, como lo es la vía linfática o hematógena, hacia otros órganos, como es la piel, el tejido subcutáneo, huesos, entre otros órganos. Y por lo regular podemos decir que esos pacientes tienen un mal pronóstico. Y aquí podemos ver algunos factores de virulencia que le permiten al microorganismo, al hongo, poder diseminarse y poder resistir aún hasta el mismo sistema inmunológico. Pues uno de los más mencionados pues vendría siendo el dimorfismo que tiene este microorganismo, que es lo que le da la mayor capacidad para infectar y para poder diseminarse. Lo mismo que ha sucedido con varios hongos, producen la melanina, lo cual les permite que sean difíciles de degradación. El potencial biótico que tienen en la cuestión de la temperatura, que es muy similar a esto, que puede soportar grandes cambios de temperatura, y el potencial biótico le da la capacidad de invasión y de seguirse diseminando. También podría tener producir algunas enzimas que también le van a ayudar a poder degradar alguna parte de algunos tejidos y poder diseminarse.
y tienen una envoltura hidrofóbica, lo cual le puede permitir ser resistente en el medio ambiente. En cuanto a la clínica, este microorganismo pues, puede llegar a producir diferentes tipos de enfermedades, dependiendo de los casos, dependiendo de qué tanto ha avanzado y sobre todo la situación del paciente en cuanto al sistema inmunológico. La coccidioides primaria, que es la más común y la mayoría de los casos, sobre todo decir la pulmonar, que es el 98% aproximadamente, como ya lo mencionamos, puede llegar a ser hasta asintomática o provocar como un resfriado leve. Sin embargo, también puede presentarse de manera cutánea, que vendría siendo el 2%. Ya las demás pudieran ser que vuelva a aparecer la infección, que pueda ser progresiva e irse hacia otros lugares y sobre todo por pacientes que están eh, con VIH y enfermedades crónico-degenerativas que se puede diseminar hacia otros sistemas. Entonces podremos observar, por ejemplo, que puede llegar a presentarse en los pulmones y llegar a provocar alguna calcificación y alguna inflamación dentro de los pulmones. Sin embargo, pues vendría siendo la minoría de los casos. Aproximadamente se podría decir que entre el 25 al 40% de los casos en total. Las manifestaciones clínicas pueden llegar a presentarse después de 15 a 20 días de la inhalación del hongo y la infección normalmente es respiratoria leve, que se confunde normalmente con una gripe. Puede llegar a presentar fiebre moderada, cefalea, escalofríos, diaforesis nocturna y lo que es la tos seca. Sin embargo, cuando llega a ser cutánea, podemos observar las lesiones que se podían provocar tanto en la mano como en la piel. Sin embargo, aquí tenemos una imagen de un paciente donde está la infección en ganglios linfáticos, donde se describe que hay una colección masiva prácticamente de pus y que ha provocado una inflamación severa. Sin embargo, puede llegar a provocar otras lesiones cicatrizales, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Esta es una imagen de un paciente en la Ciudad de México. Puede provocar una infección similar a lo que es el micetoma. Entonces se menciona que es una coccidiomicosis micetomatoide. Podría presentarse con extensa lesión verrugosa, como es este caso, y por último, una lesión verrugosa, pero que esta vendría siendo cutánea secundaria. En el diagnóstico de laboratorio, pues es prácticamente llegar a observar en el examen directo lo que son las levaduras, el hongo, que podría ser la muestra desde un esputo, un lavado bronquial o un exudado, ya que pues es la mayoría de los casos que se presentarían en infecciones pulmonares. Sin embargo, en las que son cutáneas podría hacerse desde las escamas. El examen directo pues, podría hacerse con hidróxido de potasio al 20% y podemos observar las estructuras parasitarias que vendrían siendo las esférulas, los cuales contienen en el interior las conidias y el cual podemos nosotros observar las conidias que se están produciendo o las endosporas y que esta es una de las habilidades bióticas que tiene para poder seguirse diseminando. También podemos llegar a observarlo en algunas biopsias, como es en este caso, donde se están las múltiples esférulas y que este sería el acercamiento de las esférulas maduras. Pero también se podrían llegar a hacer cultivos, como lo podemos observar aquí. Y el cultivo, para poder llegar a obtener, por ejemplo, la fase filamentosa, pues es lo que la mayoría de los hongos lo podemos obtener, donde utilizaríamos agar saburot dextrosa o saburot con dextrosa con antibióticos dentro de las 25 a 28 grados centígrados, donde vendrían a observarse el crecimiento de entre 4 a 8 días. Y aquí podemos observar una tinción directa del cultivo donde se pueden observar lo que son los artroconidios
con lo que es lo característico dentro de las cifras, por así decirlo, donde lo estamos observando con azul del lactofenol, y acá abajo también los artroconidios en eritrocina en un aumento de 80. Y bueno, por último tenemos el tratamiento para la coccidioides, que vendría siendo el tratamiento de elección, la anfotericina B, sobre todo para casos diseminados y graves. Como hemos y vamos a seguir mencionando, este tipo de tratamiento es un medicamento costoso, es tóxico y de difícil de aplicación, por lo cual la mayoría de los casos son intrahospitalarios por el hecho de que ya son pacientes con complicaciones. La dosis empleada vendría siendo la forma tradicional, que es en desoxicolato, que es de 0.25 hasta 0.75 miligramos por kilogramo de peso, y en algunos casos se puede llegar a sugerir hasta 1 miligramo por kilogramo por día. El tratamiento debe de durar de entre 2 a 3 semanas, aunque a veces se llega a requerir varias sesiones con periodos de descanso por la cuestión de la toxicidad en los pacientes. Y es importante que al inicio y al final de cada sesión terapéutica se puedan valorar los anticuerpos fijadores de complemento, mismos que nos dan la información de cómo va el pronóstico y el comportamiento de la enfermedad. Se sabe que cuando decrecen hasta un límite menor o igual a de 1 a 8, es posible considerar que la cura ha sido posible. También se recomienda llegar a aplicar la anfotericina B por vía intratecal en casos de meningitis coccidioidal.